¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Como cada semana le doy la bienvenida a Beca Duncan. Hola. Beca, bienvenida. Gracias, bonito domingo. Estamos caminando desde la semana pasada por Tepozotlán, este pueblo mágico cargado de historias, de la mano de Leo Pérez. Nos hizo una explicación amplísima sobre los orígenes de Tepozotlán a través de los siglos. Y ahora pues estamos en San Mateo Xoloc, uno de los pueblos que conforman Tepozotlán, un lugar que tiene una historia también antiquísima. Lo primero que tendría uno que preguntar antes de por qué San Mateo es por qué Xolotl. Y esa historia me parece fascinante, la historia de una estancia 100 años antes de que los pueblos que venían de Aztlán o de Aztatlán se asentaran en lo que iba a ser Tenochtitlan, se establecieron en este lugar, guiados precisamente por Xolotl, uno de los, el primer caudillo, el primer tlatoani registrado de la larga dinastía que iba a culminar con Moctezuma Xocoyotzin. Entonces estamos en un lugar que está pues completamente ligado a la historia de la Ciudad de México Tenochtitlan, y en un lugar en el que probablemente se levantó, porque he leído, Leo, que hay una disputa, una discusión entre si estamos hablando de un lugar habitado por perros, Xolotl, o si es el nombre de Xolotl viene porque se levantó un asentamiento dedicado también a un dios muy importante del panteón mexica, que era este dios asociado con la deformidad, y que era el dios que llevaba hacia el inframundo a los muertos, que los iba guiando. Entonces probablemente estamos en un sitio donde alguna vez se levantó un adoratorio dedicado a Xolotl, cuando ahora que pasaron los 500 años de la caída de Tenochtitlan, etcétera, salió a relucir el fuerte de Xolotl, que era una de las entradas de México Tenochtitlan por el lado de Tlalpan, y entonces es una referencia, es una constante que aparece citado en muchos lugares. Y se han encontrado restos arqueológicos sí, aquí, sí, me parece, sí, ¿no? Sí. Y bueno, nos referimos después, hablemos un poco de esto, Leo, pues. Y nos referimos después pues, a la construcción de una capilla, y nos recibe una cruz atrial bellísima. Sí, maravilloso. ¿Verdad? Impresionante, cargada de símbolos, de ver la escalera. ¿Qué es eso, la cruz? ¿Las espinas? Ajá, sí. Una corona de espinas, el gallo. Las llagas, las manos sí. Con las llagas franciscanas, ¿no? La escalera al cielo, ¿qué vemos allá abajo? Bueno, pues antes que nada, querido Héctor, muchas gracias por la invitación. Por acompañarnos. Muchísimas gracias, Beca, gracias por la invitación. La primera explicación que obedece al nombre de Xoloc, la vamos a encontrar al interior de la iglesia. Ya. En un escudo que se encuentra en la parte superior. Y quiero aclarar, lo que acabas de decir es totalmente cierto, pero recordemos algo. El vocablo Xoloc tiene u obedece a una toponimia, ¿sí? Según el contexto, el lugar, o sea, depende de muchos factores, ¿sí? Pero me gustaría darles esa sorpresa al interior de qué significa Xoloc y por qué San Mateo Xoloc, okay. ¿sí? Del cual está ligado precisamente con el retablo. Ok, hay un códice de García Granados que ha sido importante para establecer la historia de este lugar. Ojalá podamos platicar un poco acerca de eso. Vamos a regresarnos un poco, Leo. Hablábamos de un asentamiento dominado por la cultura otomí. Durante muchísimo tiempo, dependiente del señorío de Cuautitlán. Y bueno, pues después llega tras la migración chichimeca, esta gran oleada, hay una convulsión tremenda y se asientan durante muchos años estos personajes. A lo que yo puedo aportar, efectivamente, Xolotl es este caudillo del cual efectivamente viene, ¿no? Haciendo toda su labor de conquista, recorriendo toda la cuenca de lo que hoy conocemos como la Ciudad de México, ¿no? Y al final pues llega aquí y también tiene discrepancias precisamente con los lugareños, ¿no? De Tepozotlán, quien a su vez ellos están, ¿sí?, subyugados por la gente de Cuautitlán, como tú bien lo indicas, ¿no? Pero curioso, cuando él llega y digamos él se establece, pues se muda, ¿sí? Se muda a otra parte, ¿no? Y entonces tras mudarse
efectivamente pues deja como que un asentamiento histórico en esta parte, ¿sí? Y efectivamente era considerado un chichimeca, ¿sí? Que era la expresión o el vocablo que se le daba a aquel que no perteneciera, digamos, como que a un grupo étnico fuerte, ¿no? Como los mexicas Sí. o como Y los que eran cualquier... pueblos también un poco más nómadas, ¿no? Es decir, que no Exactamente. provenían de estas ciudades-estado. Exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues finalmente toda esa influencia, sí, hablemos un poquito de lo que ocurre ya tras la llegada de los primeros franciscanos, oriundos de aquí de Cuautitlán, efectivamente se encuentra primero aquí a nuestras espaldas, ¿no? Que es precisamente esta edificación o colocar aquí esta cruz atrial, ya que nos encontramos precisamente en el atrio de la iglesia, y voy a empezar precisamente de abajo hacia arriba. Ah, perfecto. Precisamente el montículo representa, ¿sí? Es una representación simbólica del Gólgota, es decir, el monte de la calavera donde fue crucificado Jesús. Y efectivamente todos los elementos gráficos, como lo acabas de mencionar, tiene que ver precisamente con el martirio de Cristo, ¿sí? Donde tenemos efectivamente la escalera, tenemos el gallo, efectivamente cuando se refiere a cuando que Pedro cantará 3 supuestamente veces. no lo iba a traicionar. Y si gustan ver del otro lado de la cruz, vamos a encontrar otros elementos, ¿no? Tenemos muchos elementos que nos refieren precisamente a los evangelios. Ah, Y aquí entonces tenemos... son las manos de la clavadas. Sí, exactamente. en la cruz. Es decir, lo que se conoce a través de la orden de los franciscanos como los estigmas, que precisamente son esos símbolos del cual Estas Jesús fue llagas que martirizado recibe- a través de que las manos y recibe, de sí. los pies, ¿no? Aquí tenemos lo que es precisamente la caña, ¿sí? Tenemos la lados. caña exactamente y abajo donde se sirvió el vinagre con el cual a Jesús le dieron a beber, ¿sí? Y no agua. Y curiosamente el remate, tanto de la parte superior como de los laterales, es la flor del lis, es decir, la pureza, el esplendor, ¿sí? Y de lo que Cristo logra a través de su resurrección. Y estamos hablando de que todo esto se construye en el siglo XVI, es un templo Sí. bastante temprano, por ahí veía una fecha 1531. Sí, Cristo Eh, 31. y entonces la cruz que encontramos aquí pertenece también, digamos, al mismo periodo, es parte del mismo conjunto, o ya es algo Pues estamos posterior. hablando que efectivamente los franciscanos llegaron aquí en 1531. Aquí lo que se dice que hubo fue un teocalli, porque también el Vox Populi suele como que mitificar que donde hubo una iglesia hubo una pirámide, y no es como tal. Pudo haber existido quizá un teocalli o alguna otra Sí, construcción. algún adoratorio. Una adoración, alguna sí, sí. cosa por el Exactamente, estilo. pero a través de los anales de la historia, ¿qué pasó? Se perdió. Se perdió la información. Lo que sabemos es que la construcción de esta capilla comienza precisamente el día de San Mateo, Así es. en 1531. A mí pues la historia de San Mateo es uno de los más queridos apóstoles y evangelistas. Un personaje que además, fíjate qué actualidad podría tener hoy, porque era el SAT de ese tiempo. Su trabajo, él se encargaba de cobrar impuestos, lo odiaban. Cuando según las escrituras, Jesús lo rescata para llevarlo a su fe y convertirlo, era un personaje muy odiado porque era el que les quitaba el dinero para el pago de impuestos. Y bueno, después de muchísimos años, se cree que el Evangelio lo escribe casi 80 años, 70 años después de la muerte de lo que está datado como la fecha de la muerte de Cristo, es decir, un hombre que vivió muchísimos años y hace el Evangelio más poético que existe, no sé si lo tienen en la cabeza, pero está lleno de una belleza por las frases, por la manera en la que está contada y desde luego está atribuido a Mateo, pero la atribución se hizo muy pronto, en el año 110, es decir, 20 años después de que supuestamente lo escribió, ya aparece citado como el autor de esas páginas bellísimas, de una poesía bellísima. Entonces, ese día se instala o se coloca la primera piedra, me imagino, Sí, de lo que sería totalmente. la capilla, pues es el día de San Mateo y se dedica a él. Eso es precisamente en la fecha del 21 de septiembre y precisamente a nuestro costado derecho
se encuentra precisamente un terreno. Ese terreno es exprofeso para la celebración del Santo Patrón. Ah, ok, Del ahí cual realizan la precisamente fiesta. pues hay una romería impresionante. Ya de haber quedado desde... Sí, sí, o sea, desde- esto pertenece a la parroquia, sí, al conjunto parroquial, del cual ese terreno se hace la fiesta. Pues mira, más se confirma, no sé si nos podemos acercar Sí, un sí, poco claro. para verlo, pero se confirma más que estamos frente a una gran plaza prehispánica, una plaza de una gran extensión, como las que hemos visitado pues, Sí, sí. en Y del muchísimos, cual en efectivamente muchísimos pues sitios. aquí pues se hace la fiesta y pues realmente es una celebración. Digo, me tocó venir a misa el domingo pasado y me llamó la atención que dentro de los avisos parroquiales pues ya se está haciendo la colecta precisamente Claro. pues, Estamos a 2 meses. pues sí, pues, digo, Hay que organizarse. para organizarse desde mucho ¿Qué antes. es lo que pero- se coloca aquí? ¿Qué Sí, son aquí puestos o...? todo se coloca, ¿no? Y estamos precisamente, digamos que a unos pasos de la serranía de Tepoztlán, que es todo un paisaje y es todo un espectáculo visual, Qué sensitivo. belleza, ¿sí? los cúmulos, las nubes que están ahí. Así es. Sí te deja un poco como volar la imaginación para tratar de imaginar cómo pudo ser, porque está elevado, está en lo alto. Exacto. Es Sí, un poblado que estamos está, en un cerro, ¿no? estamos en lo alto de un Sí, cerro, ¿no? 2.400, 2.300 metros aproximadamente, ¿no? Ok. Oye, y antes de entrar a la capilla, a la iglesia, creo que también vale la pena, ya que estamos hablando de este patio o jardín para la fiesta, creo que además de la cruz, algo que llama la atención es que conserva sus 4 capillas posas. Y eso, Héctor, si lo recuerdas, en muchísimos lugares que hemos visitado ya escasamente están las desaparecido, 4, queda ¿no? uno, Queda sí, sí, una, sí. alguna evidencia. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, Qué llama la qué buena atención observación. que aquí están las 4 y que también pues, nos ayuda a entender ese proceso o primer proceso de evangelización en el siglo XVI, cuando los franciscanos se asientan aquí, ¿no? Ritos religiosos que suceden en el exterior, un poco por lo que menciona el sector de las plazas, ¿no? Tratar de emular el culto prehispánico que no sucedía en el interior de los templos, ¿no? Estamos ante una iglesia de un concepto llamado herreriano, que se caracteriza por su geometría, principalmente por su sencillez, y que refleja el espíritu franciscano, pobreza. Es decir, estamos hablando de una orden mendicante. Y algo muy temprano también, Sí, ¿no? totalmente. Un estilo del siglo Sí, XVI. Exactamente. Entonces, los franciscanos venían de un contexto medieval, ¿sí? Y aún esa influencia se logra y se permea en esta construcción. Y bien, quisiera pues invitarlos a que hiciéramos una reflexión en torno a un investigador, ¿sí? Del cual Constantino Reyes nos deja. Y voy a permitirme avanzar un poquito, del cual tenemos aquí algunos elementos interesantes, los cuales nos explican lo que son los rolos, ¿sí? Que son estas figuras ornamentales, ¿sí? Que los podemos ver en pinturas y representan ya sean figuras de animales, geométricas o la misma naturaleza, ¿sí? Yo lo veo y en lo personal se me figura como un pequeño capullo de algodón, ¿sí? En lo personal digo... Sí, es muy común que haya flores, ¿no? Y que muchas veces todavía labradas por manos indígenas totalmente. tienen como dejos Así es. de las flores del México prehispánico. Y pasamos a esa parte, querida Beca, exactamente, que son las peanas. Los basamentos en donde están situados los pies precisamente de los dos santos apóstoles, los más poderosos para la Iglesia Católica, que es San Pedro y San Pablo. ¿Por qué conocemos a San Pedro? Por las llaves del reino, porque ¿no? tiene las llaves precisamente y Cristo le da el poder de atar y desatar todo lo que sea. Oye, y el cordón franciscano también, Sí. ¿no? Aparece Y ahí. Ah, sí, claro. tenemos Sí. aquí a San Pablo, que es la espada, el cual representa el objeto mártir con el cual fue ejecutado, ¿no? Y a su vez, pues bueno, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento se hace referencia en torno a que la palabra de Cristo pues es tan cortante como la misma espada, ¿no? Y hace referencia también dentro del Evangelio pues que la palabra de Cristo es como una armadura, ¿no? Y la armadura que conlleva pues como tal una espada. Pero quiero hacer nada más una pequeña observación donde estas peanas, Sí. Ajá, donde estas peanas trae simbólicamente unos diseños. Ujú. Y este mismo investigador refiere que de pronto caemos en vamos a decirle, en la sutileza de interpretar a veces muy ligeramente el diseño.
pero no nos metemos a la profundidad del significado. Entonces, efectivamente, como lo refirió el párroco Ocampo, Noé Ocampo, sí, esta es la rebeldía, ¿sí? de un mestizaje en el cual todavía no estaba desprendido. Así es, ¿sí? de así sus es. raíces. Tienes que colocar ¿Sí? una figura de adoración familiar frente a algo tan extraño, porque estaba yo pensando eso, imagínate en el siglo XVI tener que venir a rendir culto y te recibe un templo con una figura tan Sí, tan alejada ajena a ti, ¿no? de ti, ¿no? El hombre barbado, etcétera. Y pues se queda el elemento de identificación que permite que te sea familiar. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Sabemos? Pues leyendo precisamente el texto de este investigador, digo, para no caer en la sutileza de interpretar fácilmente según él, podía darnos elementos de la misma naturaleza. Hojas, caracolas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí parece una especie de... Exactamente. Una flor solo. De flor. Xochitl, ¿no? Ajá. Sí, como una especie de flor. Y bueno, también este símbolo redondo, que muchas veces es para marcar algo precioso, ¿no? Algo... Ajá, sí, el chalchihuite. El chalchihuite, exactamente. Que no sé si recuerdas, en Tlalmanalco lo hablamos hace un par de años, Héctor, que lo recorrimos. Ahí hablábamos de que quizá también es una manera de darles a entender que este es un espacio sagrado, ¿no? Poniéndole ese símbolo del chalchihuite, de algo precioso. Bienvenidos. Bueno, pues vamos a... Pasen, por favor. Vamos a entrar. A ver, estamos aquí en el templo de San Mateo, apóstol y evangelista. No hay que olvidar eso, ¿sí? Pero bueno, antes de avanzar, me gustaría tomar en consideración un hermoso detalle del cual el joven sacristán de esta iglesia, con sus escasos 18 años, me compartió. Y, ¿qué creen? Aquí hay la firma, el nombre de la persona que donó este piso en 1951. Y se encuentra precisamente aquí. Me voy a permitir mover tantito ese madero. La madera, ajá, para que ustedes vean efectivamente lo que dice allí. Por favor, Héctor, por favor, Beca, puedes ponerte de aquel lado y dice allí. Sí, porque hay que leerlo de Puedes frente. incluso iluminar con tu teléfono. Este piso, ¿sí? ¿Qué? Fue Este piso... por la señora Ramona Luciano B, recuerdo, y la fecha. Este piso fue, ¿qué dice ahí? Ay, no alcanzo a leer. ¿Costeado? Costeado, eso ¿Costeado? es lo que es. Costeado por la señora Ramona Luciano. Ramona Luciano B, un recuerdo. Recuerdos, ajá, y la fecha. En todas las iglesias, templos, capillas, etcétera, siempre habrá donantes. Y gracias a estos donantes, gracias, Beca, por favor. Y gracias a estos donantes es que podemos entender, ¿sí?, la aportación de la sociedad a través de su fe. El techo también llama la atención. Wow. En el techo de madera, estas vigas. Ese cordón que está en la entrada, sí, que se conserva de una época anterior, ¿no? Sí, pintura mural. Sí. Así es. Efectivamente, querida Beca, estamos precisamente ante una construcción que todavía conserva el techo original, ¿sí? Donde vemos las tejas totalmente de madera, ¿sí? Por eso les decía yo al principio, a un costado de aquí del templo, que estamos ante una construcción de estilo herreriano que se caracteriza por su sencillez. Aquí a nuestra mano derecha se encuentra la Virgen de la Dolorosa, que efectivamente es una virgen venerada en el tiempo de Semana Santa por todo lo que representa a través de esa imagen de un corazón atravesado con 7 dagas, que explica esas 7 dagas, el dolor que ella atraviesa, ¿sí?, desde que se cumple la profecía, en el cual dice, tu alma será atravesada, ¿sí?, y será atravesada con una espada, ¿sí? Y ahí vemos otra inscripción de 1942. No sé si podamos ¿sí?, hacer un poquito, ¿sí?, tal vez. Podemos mover tantito, claro, tantito. ¿Sí? Ahí está, para poder compartir con quienes nos están acompañando, 28 de febrero de 1942.
Sí, debe ser la fecha de la pintura, Sí. ¿no? Obviamente al paso del tiempo, pues aquí vemos la... Ajá, allá tenemos, perdón, tenemos algunos ornamentos, pues digamos representando lo que es Está la la fe, corona que de son espinas. delicados aquí para la comunidad, ¿sí? Y tenemos precisamente el antiguo púlpito, del cual pues ya no se utiliza, como lo pueden ver, ya está un poquito también la deteriorado. madera. Y bueno, la pila bautismal también Sí, es sí, obviamente maravillosa. la pila bautismal, del cual efectivamente pues es de un corte, pues se ve la influencia, ¿no?, del prehispánico. Sí, totalmente. Es un ejemplo de pues, lo que se llama tequitqui, ¿no? Tequitqui. O el Exactamente. indocristiano. Sí, Está es la misma figura que la exactamente, entrada. sí. Aquí la vemos, mira. Sí. que es claramente de influencia Así es. del México antiguo, ¿no? Pues bueno, si me permites, maravilla. Héctor, Beca, les voy a dar la respuesta que les prometí allá afuera. ¿Qué significa Xolotl? O Xoloc, perdón, Xoloc. corrijo. Xoloc, Con con C. C. Significa camino de agua o cerro de agua, ¿sí? Y precisamente en la parte superior, ¿sí? Creo que se me perdió. Creo que es efectivamente el escudo superior izquierdo. Sí, es el izquierdo, ya lo acabo de ver. Efectivamente, bueno, las cámaras podrán hacer un maravilloso zoom. Y el padre Ocampo me compartió esa imagen donde se ve claramente un cerro y de la parte inferior emanando agua. La palabra Xoloc, con C, se separa, ¿sí? Xo del lado izquierdo y Loc del lado derecho. Y en la parte superior se puede ver al astro sol y quiero, bueno, otra vez volvemos a la sutileza de interpretar lo que parece ser astros, del cual me explicaba el padre que de un lado del medallón como del otro se encuentran los arcángeles. Y este retablo también fue analizado por la doctora Elisa Vargas Lugo. Por desgracia Sí, murió gran en especialista 2020, tengo en arte entendido. virreinal. Sí, cuando ella nació en 1923, ¿sí? Y efectivamente ella hizo un trabajo importantísimo, del cual pues me gustaría invitar a nuestros amigos de la audiencia que lean, que busquen el material. Claro. Lo que sí te puedo decir, Héctor, es que en la parte inferior del retablo, derecho como izquierdo, tenemos a dos personajes, se los observan bien. Justo Digo, no justo podemos lo iba a subir comentar. porque es parte Sí, precisamente de la ornamentación sagrada de este espacio, de este recinto. Efectivamente tenemos a un hombre con las manos juntas, ¿sí? Con las manos, y se dice, al menos fue la explicación recibida, que estamos hablando de doña Francisca, del lado izquierdo, ¿sí? Y de su esposo, quienes fueron los donantes del retablo. Y tú dirás, bueno, ¿qué tiene de extraordinario? Si estamos viendo donantes precisamente a lo largo de este recinto, de que ellos eran indios adinerados. Por el tipo de ropa que trae, sí, doña Francisca. El corte y un de collar cabello perlas, también de exactamente, él. el tocado, exactamente. Se puede distinguir claramente que tenían o pertenecían a una alcurnia, ¿sí? Muy interesante, de la cual pues me gustaría que la gente leyera sobre las investigaciones de la doctora. Muy bien, ¿dónde se puede leer dónde se pueden leer las investigaciones de Pues Elisa mira, se puede Vargas buscar por Lugo? internet y obviamente, me gustaría llevarlos de este lado, perdón, no les había avisado, ¿sí? Pasen, por favor, pasen, por favor. Sí, vamos a la sacristía. Gracias, Héctor. Bueno, la sacristía. Estamos en la sacristía, ¿no? Sí, lo que les quería mostrar precisamente es el altar original que se encuentra aquí. Y bueno, si se fijan, el que está allá, pues es de mármol, pero realmente este es el original. ¿Sí? Y se ve que el estilo coincide con el retablo, ¿no? La madera dorada, muy del estilo también barroco. Hay el plan de llevarlo, bueno, según consultando la fuente, hay la intención de llevarlo otra vez a su lugar de origen. Pero obviamente pues requiere esto de la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues para que puedan evaluar, ¿no?, las condiciones. ¿Es del siglo XVI? Sí, totalmente. Del siglo XVI. Sí. Entonces, para ver qué es lo que se puede hacer y cómo llevarlo a su sitio original.
Es el campanario, el original, y efectivamente ustedes saben que las campanas antiguamente pues tenían todo un símbolo, un código de comunicación. Congregaban a la gente, alertaban a la gente, anunciaban muertos, cuando alguien importante ya se iba, y desde aquí se puede apreciar allá Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco, ¿sí? Para allá Ejecatl, Ecatepec, ¿sí? Y de aquel lado, bueno, ya no lo alcanzamos a ver, pero bueno, precisamente aquí tenemos el Cerro del Jorobado, ¿sí? Y pues, pues todo lo hermoso que es este lugar, ¿no? Sí. ¿Es este? Este. Ok. Oye, el campanario es bellísimo, qué barbaridad, ¿eh? Sí, totalmente. Se conserva y bueno, pues aún pues sigue sonando. Esa es la verdad. Aún sigue sonando y pues sigue convocando a toda la feligresía aquí para cada domingo. A ver, vamos a ver si podemos ver alguna fecha en la campana. Adelante, por favor, con cuidado, por favor. Con cuidado, con cuidado. 1867. A ver. Por favor, con cuidado. O estoy inventando. No, yo le veo cara de 9, fíjate. 1869. 1869, sí. Y esta, pues no. Qué ganas de tocarla, ¿no? Pero vas a alertar a todo el pueblo. No, pero sí dan ganas de jalarle para tocarla. Oye, pues vámonos a la Hacienda de la Concepción, Leo, si te parece. Hay una historia también interesantísima, fascinante, y además es un lugar bellísimo. Acompáñanos. Tras descubrir que los sucesos más relevantes del espacio nacional solo pueden ser llevados por dos grandes analistas. Todo personal, con Jorge Fernández. ¿Cómo se llegó a esas conclusiones? Y Viviana Belsazo. Vamos a otro tema. Hoy terminó la convención. Lunes a viernes a las 11 de la noche, hora de N40. El throning es una tendencia de citas entre la generación Z, donde las relaciones se buscan más por el lograr beneficios en las redes sociales que por un interés amoroso. Y es que en lugar de buscar conexiones basadas en el amor o la afinidad, las personas que practican el throning buscan colocarse al lado de personas cuya influencia o popularidad pueda contribuir a solidarizar su marca personal. Esta práctica, que tiene matices del cazafortunas del pasado, refleja la importancia que hoy tiene la imagen en redes sociales, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Para DN40, Fuerza Informativa Azteca. Las noticias no paran y tú tampoco. Por eso siempre encontramos la manera de informarte en donde estés. Análisis y coberturas de los eventos más importantes en México, el mundo, tu colonia y chance hasta tu calle. Toda la información cuando quieras, donde quieras. Somos ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, Adelante, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, me imagino en el siglo XVIII, cuando el conde Pedro Romero de Terreros venía a este lugar, la odisea que debe haber sido. Sí, ahorita ¿no? es una odisea. Exactamente, pues mira, nos encontramos en Santiago Cuautlalpan, en donde se encuentra efectivamente esta hermosísima hacienda. Hacienda de la Purísima Concepción, ¿no? Exactamente, o de la Concepción. Y efectivamente esta es una construcción y una ex hacienda que perteneció a los jesuitas. No fue la única, hubo en Tepoztlán, hubo
en todo alrededor otras haciendas de las cuales efectivamente pues ellos administraron. Bueno, ya lo hablábamos en el programa pasado, la presencia de los jesuitas en Tepozotlán es muy importante. El convento, lo que es el Museo del Virreinato, es de los jesuitas. Y Leo, según lo que yo leí, esta hacienda la hacen los jesuitas en el siglo XVIII, entonces debió de haber sido justo antes de la expulsión, ¿no? Si estamos hablando de la expulsión fue en 1767. De hecho, es por eso que Romero la de expulsión Terreros... jesuítica fue en 1767 y del cual esa construcción data aproximadamente entre 1725 a 1749. Vamos por aquí. Efectivamente, pues todavía los jesuitas alcanzaron a verla terminada. Sí, como podrán ver, estamos precisamente... ¿A qué estaba dedicada esta hacienda? ¿A qué estaba dedicada esta hacienda? Muy buena pregunta. Pues como todo, ¿no? Esta hacienda se dedicó a la producción y a la administración de granos, de hortalizas, de frutas, granja avícola, incluso piscícola, ¿no? ¿Sí? También ganadera. Pero se dice que para 1915, ya en el siglo XX, la hacienda acá tuvo un giro distinto, pero obviamente ya no con los padres jesuitas, ya en manos de particulares. Ajá. Sí, que es lo que nos decías, Héctor, que pasa a manos del conde de Regla, ¿no? Sí, Pedro Romero de Terreros la compra cuando se van los jesuitas. Exactamente, de antemano él fue el primer dueño. Estamos caminando aquí en un pequeño pasillito en donde está el secreto más bonito de esta hacienda, ¿no? Sus bellos jardines y un impresionante ahuehuete. Pero retomando el tema de lo que ustedes decían, efectivamente este hombre fue el hombre más rico de la época. No hubo nadie que tuviera el poder adquisitivo de lo que él tuvo, ¿sí? Y efectivamente nos encontramos en la parte posterior donde vemos parte de la construcción, porque aquí se espetó una leyenda negra, quiero decirles. Esa leyenda negra fue el que tras la expulsión jesuítica, ¿sí?, había un tesoro. Y los dueños posteriores a Romero de Terreros comenzaron a desgajar prácticamente la hacienda, ¿no? Y efectivamente, gracias a un hombre de apellido Muñoz, fue que la adquirió, y su nieto posteriormente, ya en el siglo XX, por allá de los años 80, se dedica a reconstruir la hacienda. Desde el 87, ¿sí? La reconstrucción. Se dedica a reconstruir la hacienda. Bueno, es un poco intrincado el camino para llegar a este espacio. Pero vale la pena porque al final, un poco retomando la antigua mitología griega, efectivamente llegamos a este bello paraíso, una extensión preciosa, del cual se dice que los jesuitas adquirieron cerca de 6.700 hectáreas de terreno, ¿sí?, para, entre ellos, construir esta hacienda. ¿Y la hacienda tenía la función de abastecer de alimento al convento de Tepozotlán? Es correcto, ¿por qué tenían este espacio? No, es muy correcto lo que dices, Beca. Efectivamente era para abastecer de alimentos y que también a la Ciudad de México, a los otros colegios que tenían Ciudad de México. Pero también recordemos que también este era un espacio proclive tanto pues a la reflexión, a los ejercicios espirituales, ya que Ignacio de Loyola efectivamente pues fue el prócer de estos ejercicios espirituales. Como podrán ver a su alrededor, quiero que puedan apreciar lo hermoso de este paraje, de este lugar, del cual está hoy día consagrado como un importante lugar de convivencia social, bodas, bautizos, eventos, entre otras cuestiones, pero realmente el espíritu jesuita se siente, ¿no?, alcanzando esa perfección de la magnificencia, incluyendo en lo que es la naturaleza. Oye, y este árbol de inmediato llama la atención. Bueno, vemos realmente... ¿Qué crees que sea? Pues parece un ahuehuete, ¿no? Desde luego. Exactamente. Y efectivamente donde hay un ahuehuete, ¿qué hay? Hay agua. Sí, y ninguna construcción sería posible si no hay agua. Llámale hoy día contemporáneo, fábrica, empresa, etcétera. Y sí, podemos... Pero aquí se ve lo que nos explicabas justo antes de salir al aire, del nombre de este pueblo, que tiene que ver con la presencia de árboles. Exactamente, ¿no? Que es lugar o tierra de árboles, ¿no? Ya que toda esta es una zona boscosa muy hermosa, ¿no? Y de una vegetación increíble. Es interesantísimo lo de
lo de la existencia de este lugar, pero este personaje que hemos tocado nada más de paso, que es Pedro Romero de Terreros, tiene la vida de Pedro Romero de Terreros es extraordinaria. Es un personaje que sale de un pueblo donde había 250 almas en Andalucía, llamado por un tío que está en problemas, necesita que lo ayude a administrar unos negocios. Se viene con un hermano y comienza a ser la fortuna no más fabulosa de la Nueva España. Dicen que una de las más fabulosas del mundo. Donó a la corona en ese tiempo 20 millones de monedas de oro. Su gran éxito consiste en que se asoció con un personaje que andaba sufriendo para explotar las minas de Real del Monte, una beta que había encontrado por ahí, no tenía recursos, se asocian y luego el personaje se muere y Romero de Terreros se encuentra con una de las vetas más ricas en la historia de la Nueva España. Se convierte en un personaje tan acaudalado que quiere hacer un camino de plata entre México y Pachuca para que cuando el rey venga camine sobre la plata novohispana. Desde luego un personaje odiado también. Excéntrico, creo, podríamos también sí, y con muchos asumir. problemas, hubo muchos problemas, pero al mismo tiempo que tenía este rasgo de explotación terrible en las minas, se le ocurre socorrer el hospicio de pobres, de niños huérfanos, hacer el Monte de Piedad, que comienza a funcionar precisamente en San Pedro y San Pablo, que era un colegio jesuita que fue abandonado a la expulsión de los jesuitas, y comienza pues a hacer o a crear una serie de haciendas. Es tanto el dinero que le entrega al rey, me parece que es Carlos III, que lo nombra o le da el nombramiento de conde. Y él escoge el nombre de Conde de Regla porque en el barco en el que vino a América, era un barco que se llamaba Santa María de Regla, estuvo a punto de naufragar, pensó que todo se lo debía a esta virgen y entonces hace esta hacienda, Santa María de Regla, donde él muere. Pero pues llena la Nueva España de haciendas, de riqueza. Es una vida, de esas vidas únicas, que pues su mayor legado es el monte de Piedad. Y este es uno de los lugares que él adquiere y que su familia conserva durante un siglo, casi prácticamente, ¿no? Hasta finales del siglo XIX, en que la tienen que vender, y es entonces cuando ocurre esto que nos contabas, Leo. Es correcto. Sí, como bien lo dices, Héctor, efectivamente hablar del Conde de Regla, efectivamente es toda una epopeya. Yo recomiendo también a nuestros amigos que por favor que lean o que busquen información, por favor, Beca, gracias, que busquen información de la doctora Elena Díaz Miranda. Ella es de las pocas investigadoras en México que ha estudiado todas estas familias de abolengo, ¿sí? Igual tiene por ahí una cátedra magistral en el Seminario de Estudios Novohispanos del Museo Nacional del Virreinato, donde habla incluso de aquellas mujeres también hacendadas, porque quiero decirte que no solamente hubo hombres acaudalados, ricos y famosos, como lo acabas de decir, ¿no? Que efectivamente ellos, cuando llegaron aquí a la Nueva España, no venían con el título, tuvieron que ganarse con el sudor de la frente y sus manos el título. Mucha gente cree, bueno, es que ya vino conde, marqués. No, aquí vinieron a trabajar duro. Qué bueno, decían. ¿Sí? Como lo acabas de narrar, precisamente en la vida de don Pedro Romero. De hecho, los criollos se quejaban de los papeles volantes que repartían en las calles diciendo, llegaron vendiendo alfileres y calcetines en los portales y ahora ostentan títulos de nobleza. Oye, pasamos junto a la Huehuete y por estar ahí hablando de Pedro Romero de Terreros, no nos detuvimos a contemplarlo. Bueno, ahorita de regreso. Oye, y por cierto, ahora que estábamos ahí a la sombra de la Huehuete, pues yo recordaba lo que hablábamos en nuestros primeros programas en esta zona en Naucalpan, de que pudo haber sido esta zona de la cuenca donde Cortés se escondió en el famoso ahuehuete de la Noche Triste. Viendo el tamaño y la proporción que alcanzan los ahuehuetes de esta zona, pues no sería raro, la verdad, pensar que así fue. Pues mira, finalmente este lugar engloba, ¿no? Como yo lo suelo definir, todavía el espíritu de la Nueva España. Vean ustedes los paisajes, vean
el asentamiento de agua, el espejo de agua que tenemos alrededor, la magnificencia de este ahuehuete que de verdad es único en este lugar y del cual pues todavía pues son parte de los secretos que guarda no solamente Tepozotlán, sino cada una de sus comunidades y que pues están aquí para quien tiene un poquito de lectura, de sensibilidad, de educación, porque a pesar de que es ¿sí? Ustedes pueden ver precisamente, bueno, esto es ya una construcción mucho más reciente, es el hotel de esta hacienda, pero que al final creo yo que el arquitecto que rescató, ¿sí?, este lugar era imprimir el espíritu jesuita, que es hacer las cosas, ¿sí?, o hacerlo a la gloria de Dios. Muy bien, oye, pues qué historia. Entonces, este lugar es vendido a finales del siglo XIX por los descendientes del conde de Regla, Pedro Romero de Terreros. Entra en un proceso de que va cambiando de manos, pero hay un momento en el que la gente está convencida de que hay un tesoro, el tesoro del conde Romero de Terreros aquí, y comienzan a horadar las paredes y hacer agujeros y etcétera. Vamos caminando. Por favor, Beca. Para tratar de hallar ese tesoro que no aparece, y lo que hacen es destruir el tesoro que sí había. Exactamente. Que era la arquitectura. La arquitectura de la hacienda, pero afortunadamente, bueno, después de estar pasando de mano en mano, ¿no?, durante todo el siglo XX, me parece. Exactamente. Entonces, pues bueno, al final por situaciones personales, familiares, económicas, bueno, es como se va dando la compra-venta de este lugar y pues finalmente el nieto del señor Muñoz, efectivamente Mariano Muñoz, el arquitecto, es que puede rescatar este lugar, ¿no? Y bueno, pues este es mi lugar favorito, no sé ustedes. No, es una maravilla. ¿Cuántos años tendrá este señor aquí? Pues yo leía que le calculan 600, Héctor. Fácil, ¿no? O sea que estamos hablando de un árbol que está aquí incluso desde antes de la conquista. Imagínate. Imagínate nada más lo que no vio pasar o lo que no pasó frente a él. Es increíble, qué maravilla, la rugosidad, la corteza, la fuerza. Tantos que se han perdido, ¿no? Sí. Aves se encuentran del otro lado. Digo, si tenemos un poquito de suerte y ojalá las podamos ver en su hábitat natural. Efectivamente, pues bueno, aquí viene precisamente. Y quiero anexar un dato. Nosotros estamos aquí a un costado también de una presa conocida como La Conchita, ¿sí?, del cual obviamente los padres jesuitas con esa visión, ¿sí?, bueno, de grandes exploradores, de grandes conquistadores espirituales, pues digo, ahí tenemos el caso de las Californias, ¿no?, con los viñedos, los cultivos, las misiones, etcétera. Pues era obvio que tenían que buscar un lugar donde hubiese agua. Y vean, vean el lugar, ustedes vean la riqueza de la naturaleza. Imaginémonos esto hace 500 años, ¿sí? Entonces todavía se sigue conservando, todavía se sigue teniendo esa esencia de la cual efectivamente, pues sí, muchos seminaristas aquí también venían a realizar ejercicios espirituales y pues realmente pues a mantener el alma, sí, nutrida, ¿no?, espiritualmente. Muy bien, vamos a hacer una pequeñísima pausa, no se vaya, todavía tenemos mucho que ver. Los sucesos más relevantes del espacio nacional solo pueden ser llevados por dos grandes analistas. Todo personal, con Jorge Fernández. ¿Cómo se llegó a esas conclusiones? Y Viviana Belsazo. Vamos a otro tema. Hoy terminó la convención. Lunes a viernes a las 11 de la noche, hora de N40. El throning es una tendencia de citas entre la generación Z, donde las relaciones se buscan más por el lograr beneficios en las redes sociales que por un interés amoroso. Y es que en lugar de buscar conexiones basadas en el amor o la afinidad, las personas que practican el throning buscan colocarse al lado de personas cuya influencia o popularidad pueda contribuir a solidarizar su marca personal. Esta práctica, que tiene matices del cazafortunas del pasado, refleja la importancia que hoy tiene la imagen en redes sociales, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Para DN40, Fuerza Informativa Azteca.
Las noticias no paran y tú tampoco. Por eso siempre encontramos la manera de informarte en donde estés. Análisis y coberturas de los eventos más importantes en México, el mundo, tu colonia y chance hasta tu calle. Toda la información cuando quieras, donde quieras. Somos ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengan. Recorriendo la hacienda de la Concepción se nos olvida que el Estado de México también es esto, sí, ¿no? Que puede tener, ve nada más la tranquilidad, la paz, el silencio que se respira, como el aire hace hablar a las ramas de los árboles, etc. Imagínate en tiempos de Romero de Terreros y en tiempos de los jesuitas, cuando estaba activa todavía la hacienda, ¿no? Qué larga historia. Bueno, y también veíamos ahora a nuestro alrededor aves nativas, las vemos volar aquí arriba de nosotros. Y justo, pues lo que dice Héctor, creo que también nos ayuda a entender cómo debió de haber sido la geografía de esta zona de la Cuenca de México antes de que llegara la industrialización, las fábricas, ¿no? Eso creo que también es muy interesante. Antes de las fábricas del asfalto y de los tráileres. Ve nomás. Bueno, nos comentaban que esto es un lago artificial, que se abre la presa para poderlo llenar y imagínate nada más el espectáculo que debe ser con el agua hasta el borde, ¿no? Sí, maravilloso. Bueno, y que también nos recuerda lo que nos mencionabas, León, ¿no? Como los jesuitas pues también fueron grandes ingenieros, se preocuparon por asegurarse de que donde construyeran pues pudiera llegar el agua y hacer todos estos servicios que mantuvieran pues, en funcionamiento, ¿no? Este tipo de espacios como la hacienda. Sí, efectivamente los jesuitas tuvieron ahí una participación muy importante, ya que la ingeniería hidráulica con la cual ellos destacaron, pues se puede ver, ¿no? Todavía a 14 kilómetros de aquí, donde se encuentran precisamente los famosos arcos del sitio. Oye, pues nos queda todavía que tenemos que visitar el Museo del Virreinato, tenemos que ver todavía cosas de Tepozotlán, pero había una capilla que me llamó la atención al acercarnos. Por favor. Estábamos viendo la mirilla, sí. Estábamos viendo la mirilla. Adelante. Adelante, Leo. Altos no eran. Hay que decirlo. Bueno, pues qué paseo, qué viaje. Increíble, sí. Y decíamos que al llegar a este lugar nos llamó la atención la capilla. Estamos en una zona, Leo, explícanos un poco más eso, donde llegaban los estudiantes al colegio, que hoy es el exconvento, es conocido como el exconvento de Tepozotlán, para aprender lenguas, para iniciar el proceso de evangelización. Estamos en el corazón, en un foco desde el que se irradió la fe, un foco de propaganda, fide, por decirlo de alguna manera. Y es natural que en las pequeñas poblaciones de los alrededores se empezaran a sembrar muy rápidamente antiguas capillas. Totalmente de acuerdo, ¿no? Efectivamente, pues todo va al génesis con el fundador, ¿no? Con Ignacio de Loyola, ¿sí? Del cual efectivamente hay una frase
y es para mí una sentencia maravillosa. Dice, Aye aquod agis et bene agis. ¿Eso qué significa? Haz lo que haces y hazlo bien. Y efectivamente, lo que ellos buscaban era que sus estudiantes, sus seminaristas, pues surgieran, ¿no?, de una cantera espiritualmente fuerte para todo lo que tenían que construir, y aquí la prueba de ello, ¿no? ¿Sí? En arquitectura, en ingeniería, en libros, en artes, en todo lo que se puede. Esta era la capilla de la hacienda, me imagino. Sí. La capilla propia del Sí, para los condes. exactamente. Y acuérdate que efectivamente todas las haciendas tenían una capilla. Sí, vamos a entrar. ¿Sí? Adelante. Por favor. Y estamos precisamente en esta capilla, en una pequeña y hermosa capilla, del cual también tiene su retablo, y tenemos precisamente al mismísimo San Ignacio de Loyola, ¿sí?, y quienes forjaron, ¿no?, esta orden, de la cual efectivamente fue la más poderosa económica, espiritualmente, de todo el siglo XVI hasta su expulsión. Bueno, es que era una orden de élites, ¿no? Las familias más adineradas, los hijos que se dedicaban al sacerdocio, pues normalmente terminaban en la orden jesuita. Por eso la profesa en la Ciudad de México la encontramos en la calle de Madero, la calle de los grandes palacios. Es correcto. Oye, es impresionante el retablo, ¿no? Sí, la verdad no esperas ver algo así en... No, pues es una verdadera sorpresa, las imágenes y la antigüedad que destila. No sé si me equivoco, pero sí se ve. Bueno, pues sí, del siglo XVIII, igual que la hacienda. Muy antiguo. Y los óleos. Sí, efectivamente. Están sobre madera, parece. No, ¿verdad? No. No estoy segura. No, sí son óleos. Son sobre tela, ¿no? Sí, puede ser. Es que está ahí como pandeado, ¿no? Ajá, sí. Híjole, se ven muy antiguos. Sí, pues todo esto debe ser parte del conjunto original de la hacienda, Leo. Pues mira, yo lo que te puedo aportar es que efectivamente toda la pintura novohispana tiene, yo lo defino como un código de estética, un código de mensajes muy profundos y que no es fácil. Pues la iconografía, ¿no? ¿Sí? No es fácil llegar, plantarte y interpretar de manera sui generis como lo vimos allá en la otra capilla. Pero bueno, hay que decir que para los novohispanos eran códigos que les eran más familiares, ¿no? O sea, es decir, ahora para nosotros es un poco más difícil, pero hubo un momento en el que la sociedad sabía descifrar esas imágenes y esa iconografía y entendía lo que le querían decir. Es correcto, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que compete a la gran influencia de los jesuitas en estas tierras, y pues invitamos a que la gente conozca, ¿no?, que salga de su área de confort, que no solamente se quede en la parte céntrica de Tepo, que a los alrededores, ¿no?, hay estos hermosos lugares para conocer, para aprender, para incluso hasta documentarse, ¿no?, a través de los investigadores que rápidamente mencionamos, y que todos ellos efectivamente han dedicado su vida entera. La doctora Alma Montero, la doctora Elena Díaz Miranda, entre otros grandes investigadoras que tenemos en México, y que por desgracia, me voy a atrever a decirlo, el arte sacro ha sido saqueado, ha sido destruido, ha sido vejado de una manera terrible, ¿sí? Y del cual, pues, creo que también es parte importante de la historia, a pesar de que pues, mucho de la leyenda negra que pesa, ¿no?, en cualquier orden, sea masculina o femenina, pues se han hecho una serie de prejuicios terribles. Yo los invito a que rompan esos paradigmas, muchos de ellos absurdos, muchos de ellos sin una base, y son meramente interpretaciones muy falaces. Pues qué interesante recorrido, estimado Leo. Mil gracias, fue una verdadera sorpresa, Beca, el hallazgo de la hacienda, el hallazgo de la capilla, del retablo de esta capilla, y nuestra visita a la capilla de San Mateo, que es otra cosa completamente inesperada. Aparte de los tesoros que hemos encontrado
a lo largo de estos recorridos por Tepozotlán y que vamos a seguir explorando y vamos a seguir caminando la semana entrante. Por lo pronto te agradezco muchísimo. Pues de verdad, Héctor, para mí fue un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas Beca, gracias. Un placer y adiós. Muchas gracias, Beca. Gracias, Héctor. Gracias también a usted por acompañarnos. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.